justamente esos son los dos procesos principales en la intermediación y cuando realizamos la auditoría de una entidad financiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento esencial que las distingue, ¿no? A esta industria? Hemos hablado de algunas características que justamente hacen que sea particular, que pues de alguna manera, en todo caso, no necesariamente partamos de un riesgo bajo, sino de un riesgo medio para arriba, ¿no? Y que pues tengamos que considerar incluso algunos procedimientos, que sé yo, que nos solicita el regulador, ¿no? Después de regulación vamos a ver. Ah, y otro tema. Recuerdan, creo que ya les había adelantado, les decía, vean, ¿no? El documental hay documentales, ¿no? Interesantes documentales que han publicado, están en YouTube, también han realizado trabajos, eh, artículos, ¿no? Se han publicado sobre la crisis del 2010, 2008, ¿no? Y que en Estados Unidos principalmente, ¿no? En el sector financiero. Y cuál ha sido la causa, ¿no? De por qué se ha originado esa crisis, porque ha sido justamente a raíz del sistema financiero, ¿no? Que es justamente lo que nosotros también estamos, bueno, que es parte, ¿no? Y que obviamente no estamos estudiando el sistema financiero en sí, pero obviamente tenemos que conocer, ¿no? El sistema financiero, cómo es que opera, quiénes son los que intervienen y especialmente, ¿no? Qué regulaciones, ¿no? Se tiene específicamente para aquellos que hacen intermediación, porque ese es el propósito de la materia. Y justamente uno de los bancos de inversión eh, grandes del mundo, ¿no? Y principales de Estados Unidos, justamente ha ocasionado, o quebró, pues, ¿no? Y estoy hablando de Lehman Brothers. Y también hay un documental sobre eso, ¿no? Entonces, como tarea, porque voy a subir una tarea específica que tienen que responder, ¿no? A una serie de preguntas y resumen que tienen que hacer. Entonces, vayan viendo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Justamente de cuáles han sido, desde un punto de vista de auditoría, ¿verdad? Nos interesa cuáles han sido las causas por las cuales se ha generado esa crisis, ¿no? De por qué ha quebrado este banco, ¿no? Y lo que ha ocasionado, ¿no? No sé si decir lamentable, ¿no? Lo que pasa es que los mercados grandes como el de Estados Unidos, pues, no solamente afecta al país, como tal vez pudiera ser en nuestro caso, ¿no? Nuestro mercado de valores no está tan desarrollado y no es que, digamos, entidades de otros o inversionistas de otros países eh, puedan, pueden comprar, ¿no? Pero generalmente no es así, no es habitual, digamos, ¿no? Que, como en el de Estados Unidos, pues prácticamente inversionistas de todo el mundo, ¿no? Compran inversiones o instrumentos que son emitidos por este tipo de entidades, ¿no? Y son negociados incluso en otro tipo de mercados, ¿no? Hablamos de otros mercados principales como el de Tokio o de Londres, ¿no? Entonces, no solamente afecta pues, por ese motivo, ¿no? Y es más, algunos bancos que en su historial, yo veía, por ejemplo, un documental donde bancos de Finlandia, ¿no? Donde realmente eran bancos modelos, ¿no? Y un país donde definitivamente tenía un crecimiento muy positivo y pues quién no quería estar en Finlandia, realmente era, y creo que es hasta ahora, ¿no? Sí. Pero, y los bancos también, ¿no? De la forma como operaban, pero al mezclarse, al realizar inversiones en este tipo de bancos que obviamente es importante en el mundo, pues se han visto afectados, ¿no? Entonces, no solamente ha afectado al sistema financiero de Estados Unidos, sino a muchos, ¿no? Y es importante comprender de por qué.
Y ahí tiene que ver este tema de riesgos justamente y regulación. Hasta qué punto, ¿no? Es importante justamente limitar, ¿no? Establecer límites y cuál es la responsabilidad del regulador, porque en algunos, como ustedes van a ver, ¿no? Uno de los factores también ha sido el tema de la desregulación, ¿no? Donde no se establecía claramente los límites y en algunos casos no se establecían las sanciones y de cuáles eran las responsabilidades, ¿no? De los participantes justamente del sistema financiero, ¿no? Y ocasionado eso, ¿no? Entonces, yo creo que es, bueno, es importante que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, les dejo eso como tarea, espero que lo vean, porque con base en eso, no, pues ya se una tarea. Bien, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento esencial que las distingue? Bien, pues el elemento esencial que las distingue es pues el riesgo, ¿no? Ahora vamos a hablar de riesgos, ¿no? ¿Qué se entiende por riesgo? ¿Qué es riesgo? Ahí tenemos definiciones del diccionario de Oxford, por ejemplo, que indica que riesgo es exposición a la posibilidad de pérdida, ¿no? De daño o cualquier otra circunstancia adversa o no deseada, ¿no? La ISO 31000 también nos da una definición y nos indica que el efecto el riesgo vendría a ser el efecto de incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? La recopilación de normas para servicios financieros de la ARCSFI, que espero que lo estén revisando, porque la parte operativa ya la hemos terminado. El libro 3, espero que ustedes lo revisen, ¿no? Es bastante amplio, pero es importante que lo conozcan, ¿no? Por lo menos sepan de cómo está estructurado, cuál es el contenido, y a veces cuando uno quiere hacer una tesis no sabe dónde buscar información, etcétera, y ahí está, muchas veces por desconocimiento simplemente, ¿no? Y piensan, no, pero en Bolivia no aplica cosa, no aplica gestión de riesgos, y a veces no saben que esto está en una norma, ¿no? En una regulación, en este caso de las ASFI. Entonces la ASFI, en su glosario, nos indica que el riesgo es la contingencia, probabilidad o posibilidad, ¿no? De que eventos anticipados o no puedan tener un impacto adverso contra los ingresos y el patrimonio de la entidad supervisada. Esos riesgos desde el punto de vista de la ASFI. Bien, entonces, con base en estas definiciones, podríamos indicar que el riesgo puede ser pues, definido como la amenaza, ¿no? Aquella amenaza de que un evento, acción o actividad, ¿no? Pueda afectar de forma adversa, ¿no? A la capacidad de la organización, estamos hablando de la entidad financiera, para alcanzar sus objetivos de negocio. Eso es muy importante, ¿no? No debemos de olvidar de que estas amenazas siempre van a estar relacionadas con esos objetivos, ¿no? De negocio. ¿Recuerdan que hemos hablado de modelo, ¿no? De estrategia de negocio, estrategia comercial, justamente con eso, ¿no? Esas amenazas, ¿no? Que puedan afectar de manera adversa son justamente esos riesgos, ¿no? Y obviamente ejecutar sus estrategias de manera exitosa, ¿no? Esas amenazas también deberían ser el sujeto, ¿no? Ahora bien, obviamente lo que hace la entidad financiera es establecer una serie de ahora bien, también tenemos que comprender y entender que un aliado importante a la hora de administrar de manera inteligente los riesgos es la información.
Información que las entidades financieras tienen mucha información, ¿no? Y con base en esa información, incluso, pues, recuerdan que hablábamos, decíamos que ellos hacen una segmentación, es más, establecen un ciclo, ¿no? De vida financiero en todas las personas. Entonces, tienen bastante información, ¿no? Desde que ingresas, no sé si alguno, desde que apertura su cuenta, ya empiezan a preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu profesión, tu grado de educación? Eh, ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es el promedio, digamos, de ingresos que tienes? ¿Qué sea? Entonces, toda esa información, pues obviamente eh, la tiene el banco o las entidades financieras y pues lo que hacen con eso es justamente desarrollar eh, o hacer un análisis, digamos, ¿no? Y esa información de gestión, y no solamente esa, ¿no? Yo obviamente ellos tienen información, otro tipo de información, comportamiento de los créditos, comportamiento de los pagos, etcétera, personas que le pueden ayudar de alguna manera a anticipar. Muchas veces lo que pasa es que en algunos casos las entidades no tienen herramientas, ¿no? Que, por ejemplo, les ayuda a hacer eso. Yo hablando desde el punto de vista de auditoría, nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que a nosotros nos permiten pues, procesar un gran volumen de información, que eso es lo que tienen ellos, ¿no? Y que a veces no pueden aprovechar. Y pues nosotros sí tenemos, ¿no? O hay también, ¿no? Programas, que, obviamente que cuestan, eso no es gratis, ¿no? Y que y combinado con inteligencia artificial, pues se pueden hacer, se pueden utilizar adecuadamente esa información para justamente anticipar o determinar. En auditoría ya utilizamos, ¿sí? Les voy a mostrar más adelante cómo es que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Se está utilizando inteligencia artificial, ¿no? Robots, justamente con esa finalidad y programas bastante avanzados para identificar riesgos de auditoría, ¿no? Pues tú agarras la información, la base de datos, la ingresas al sistema y el sistema con la aplicación de, obviamente, los criterios que tú has establecido y obviamente inteligencia artificial, pues ya te hace una relación de la información y te saca una serie de variaciones, alertas, inconsistencias, donde obviamente tú simplemente ya tienes que ver y pues enfocarte en esas alertas, pues esas inconsistencias y confirmar de si hay o no algún error, digamos, ¿no? Entonces en auditoría ya estamos explicando eso, ¿no? Ahora bien, el riesgo es un elemento esencial, decíamos, ¿no? Y no está al margen, obviamente, en la banca, ¿no? El riesgo también es un elemento esencial en la gestión bancaria, ¿no? Por varias razones. Uno, vamos a decir, la magnitud de los recursos de terceros, ¿no? En los que basa su operación. Definitivamente, a diferencia de otro tipo de industrias, como ustedes han visto y vamos a ver bien cuando estemos revisando la estructura y contenido de los estados financieros, ¿no? Administra grandes cantidades de recursos que no son de la entidad, ¿no? Por eso es que vemos, también decíamos que las entidades son bastante apalancadas, ¿no? Su pasivo llega a representar, no sé, 10 veces, 15 veces su patrimonio. Entonces, eso es normal. Y justamente eso es un elemento, ¿no? Esencial, justamente en la gestión bancaria, ¿no? Por otro lado, la naturaleza de la clientela, que mayoritariamente es acreedora, ¿no? O sea, gran parte de todos los clientes después, por las operaciones activas, ¿recuerdan? Y pues la mayoría de sus clientes son acreedores con el banco, ¿no? O sea, estamos hablando de cartera. Prácticamente todos los, por la naturaleza de sus operaciones, no están reflejadas ahí. Y pues la posibilidad de que no pueda recuperar esos créditos colocados, pues ese es otro, ¿no? Aspecto importante que justamente vamos a hablar más adelante sobre el riesgo crediticio, ¿no? Es otro elemento, ¿no? Y obviamente la sensibilidad de esta industria, ¿no? Es muy sensible, por eso es que cualquier efecto que pueda tener, no sé, o que pueda tener alguna entidad financiera importante y que pueda afectar al sistema financiero, también podría afectar a otras entidades, ¿no? Justamente por eso es que vamos a tocar y vamos a ver algunos aspectos y
repasar lo que ha sucedido y comprender, ¿no? Y tenemos que estar alertas también nosotros, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo de administración de riesgos, ¿no? Desde dos variables, ¿no? Una variable dependiente, una variable independiente, donde vamos a proyectar, o generalmente se proyecta un resultado y generalmente ese proyecto es lineal, ¿no? Pero en la práctica el comportamiento o el resultado real no necesariamente es lineal, ¿no? Van a haber curvas, ¿no? Y que obviamente algunas van a estar por debajo de lo que se había esperado o otras van a estar por encima, ¿no? Y aquellas desviaciones que sean negativas o estén por debajo de lo que se había proyectado, pues se podrían denominar como con riesgo bajo. Y aquellas que estén por encima, ¿no?, de lo que se había proyectado, pues se podrían hacer desviaciones positivas y que las podríamos categorizar como con riesgo alto. ¿Cuál es el objetivo en todo caso, una gestión adecuada y administración de riesgo? Estoy hablando desde un punto de vista de la entidad financiera, no de auditoría todavía, ¿no? Estamos conociendo los aspectos importantes, relevantes, ¿no?, de la industria financiera. Entonces, el objetivo es, pues, asegurar el resultado esperado, deseado, y obviamente controlar aquellas desviaciones, principalmente desviaciones que sean, que generen un riesgo alto, ¿no? Así es como justamente, no, y es simplemente una forma de mostrar, ¿no? Los modelos son más desarrollados, más implementados, ¿no?, en las entidades financieras. Hablemos de los principales riesgos bancarios. Básicamente los principales riesgos, ¿no?, de la actividad bancaria se dividen en tres. ¿Cuáles son? El crédito, ¿no?, relación con el crédito, que pueden ser riesgos por créditos corporativos, de consumo, ¿no?, de seguros, que sea, ¿no? Entonces, todo aquello que tiene que ver con créditos que otorgan las entidades financieras. Por otro lado, el riesgo operacional, que está relacionado con sus procesos, servicio al cliente, ¿no?, la parte de soporte financiero, recursos humanos, tecnología, toda la parte interna operativa de las entidades financieras, ¿no? Se la conoce como riesgo operacional y que generalmente este es monitoreado, evaluado por auditoría interna, ¿no? En ocasiones nos han solicitado y realizado trabajos, ¿no?, de aseguramiento para evaluar algunos procesos, pero que tienen que ver con la parte operativa, ¿no? No debemos de olvidarnos nosotros que en una auditoría financiera siempre estamos focalizados, o nuestro foco es los procesos que tienen que ver con la información financiera, ¿no? El proceso en sí. Finalmente, porque nosotros vamos a emitir una opinión sobre los estados financieros, nosotros no opinamos sobre la eficiencia o eficacia de sus procesos establecidos para temas operativos, ¿no?, sino opinamos sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y todo aquello que involucra procesos, controles, riesgos, ¿no?, de auditoría que puedan afectar, ¿no?, los estados financieros, pues son los que nosotros vamos a evaluar. Pero no está de lado, o sea, tampoco tenemos que dejar al margen aquellos asuntos, por eso generalmente partimos y decimos, ok, no, a las entidades financieras pedimos su matriz de riesgos. Ellos tienen ya desarrollado, como les decía, un modelo bastante avanzado, unos más que otros también no, pero ya tienen un modelo, por lo menos el básico, ¿no?, establecido en el libro 3 de la Resolución de Normas para Servicios Financieros. Partimos de ahí comprendiendo de cuáles son los riesgos que ha identificado la entidad, ¿no?, y algunos podrían resultar en algún riesgo para auditoría también, ¿no? Partiendo de eso, obviamente, nosotros hacemos nuestra evaluación independiente, pero siempre focalizado a aquello que pueda tener efecto en los estados financieros. El otro de mercado, que tiene que ver con liquidez, precios de mercado, modelos o sensibilidad también, esos vendrían a ser los tres grandes grupos, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos de los bancos, ¿no? Hablemos del riesgo de crédito, ¿no?, o sea, que los deudores no devuelvan el dinero prestado. El riesgo de liquidez, ¿no?, que el banco no esté en condiciones de devolver el dinero a los depositantes. Enseguida vamos a ampliar esta parte que justamente tiene con los riesgos crediticios.
¿no? El riesgo de solvencia, que el patrimonio del banco no sea suficiente para cancelar, ¿no? Es justamente otro riesgo. El riesgo de mercado, que el riesgo de sufrir pérdidas por el cambio de valor justo de los valores, principalmente los instrumentos en los cuales tiene invertido un importante recurso de las entidades financieras. El riesgo de tasa de interés, ¿no? El riesgo de tener pérdidas por cambios en los niveles generales de las tasas de interés, ¿no? Riesgo operacional, el riesgo por fraudes, fallas del control interno y los sistemas informáticos, ¿no? ¿Y dónde está todo esto? Esto está en cuanto a regulación, ¿no? Está en la regulación de normas para servicios financieros en el libro 3, ¿no? Titulado como regulación de riesgos. Ahí justamente está en detalle todo aquello relacionado a gestión de riesgos, riesgos crediticios, de liquidez, de mercado, de operativo, de gestión patrimonial, requisitos mínimos de seguridad, control interno, ya, y ahí está incorporado, pues, cosas, ¿no? O sea, no es que adopta totalmente, pero los requerimientos, los requisitos básicamente están basados en lo que establece COS, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver riesgo de prevención de liquidación de ganancias ilícitas, ¿no? Es importante que lo conozcan, ¿no? Denle una revisada, cuidado, en el examen, no es que tampoco voy a buscar preguntas ahí rebuscadas de este libro, pero aspectos básicos que ustedes deben de conocer, pero que puedan revisar, ¿no? No solamente a veces piensan que todo aquello que o les comparta y hable en clase, pues piensan que es solo aquello que va a entrar al examen, eso sí. Entonces, tampoco es que voy a hacer o buscar preguntas, como dicen, ¿no? Preguntas rebuscadas, ¿no? O sea, de esta parte del libro 3 tampoco. Pero lo esencial, lo elemental, lo básico de esta sección deberían de conocer, ¿no? Bien, entonces hablemos sobre el riesgo de crédito, ¿no? Que es justamente algo que es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no? El banco tiene que cubrir dos riesgos esenciales, ¿no? Dos riesgos esenciales para la supervivencia de su negocio, ¿no? A saber, ¿cuáles son esos? Que el banco le retorne el dinero, perdón, que el deudor, ¿no? Vamos a partir primero por el deudor, ¿no? Luego el banco, ¿no? Que el deudor le retorne el dinero prestado en el plazo pactado y con los intereses establecidos, ¿no? Para lo cual se debe asegurar de que obviamente su deudor no tenga problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones. Es por eso que en una primera instancia lo que hacen, decíamos, es, ¿no? Al momento de captar los ahorristas, depositan su dinero en función a lo que te puede ofertar el banco, ¿no? Algunos bancos ahora, por ejemplo, están ofreciendo un 3%, bueno, no necesariamente en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, sino en otro tipo de instrumentos, como DPFs, por ejemplo, ¿no? Pero tú depositas tu dinero, ¿no? Entonces uno deposita ese dinero y lo que hace el banco es utilizar ese banco y colocarlos en base, obviamente, a una ponderación de riesgo, ¿no? Pues ahí entra el de cumplir justamente lo que establece el 2 y el 3, el libro 2 y 3, y ahí están los requisitos, la valoración de riesgos que debería de hacer la entidad financiera para asegurarse y no tener ese problema. El problema de que el deudor no le retorne el dinero que le ha prestado el banco en el plazo establecido, ¿no? Otro tema es, digamos, que por regulación o por disposiciones, no sé, del gobierno, pues esto se ha ampliado, como lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Es otro tema, no es un tema el problema del acreedor, digamos, del deudor al banco, ¿no? Es que eso, el tema de la pandemia y todo eso ha hecho pues que la situación sea diferente, ¿no? Y obviamente el otro riesgo, que el banco pueda devolver el dinero recibido en el plazo, obviamente, igualmente pactado con su acreedor, así como los intereses establecidos, ¿no? Entonces, esos son los dos riesgos que tiene que gestionar y administrar, que uno va a generar obviamente la mora, ¿no? La iliquidez. Esos son los dos problemas que va a tener que, y eso es con lo que está lidiando, ¿no? Y va monitoreando permanentemente, ¿no? Para cumplir justamente lo establecido
o lo requerido a las entidades financieras. Los tipos de riesgos, bueno, pues con más detalle aquí están, ¿no? Podríamos ampliar justamente en categorizarlos en aquellos riesgos, por ejemplo, del entorno, que tienen que ver con competencia, cumplimiento con normativa, imagen, reputación, riesgos legales, de rentabilidad, políticos, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el entorno. Aquellos riesgos asociados a los procesos internos, podríamos separarlos en riesgos operativos, que los habíamos mencionado, ¿no? Que tienen que ver con la eficiencia del canal, capacidad, tiempos de ejecución, que sean riesgos de sistemas de información tecnológicos y los riesgos financieros, que son propios internos de la entidad, ¿no? Y otros riesgos asociados a la información disponible para la toma de decisiones, ¿no? Como información operativa, información financiera, información estratégica. Queriendo ampliar, digamos, ¿no? Los diferentes tipos de riesgos. Bien, preguntas. He tratado de sintetizar lo que espero que ustedes puedan ampliar con mayor detalle en su lectura de la recopilación de normas para servicios financieros. ¿No? Disculpe. ¿Bien, preguntas? Licenciado, una pregunta. Dígame. En el banco, ¿cuál es el riesgo que más existe? Como les decía, volviendo al otro, mira, esta parte hablábamos, esto es muy importante, decíamos, ¿no? O sea, los bancos para asegurarse, ¿no? Para continuar, para asegurar la supervivencia de su negocio, ¿cuáles son los dos riesgos? O sea, decíamos, hay dos riesgos esenciales. Hemos hablado de varios riesgos, pero hay dos riesgos esenciales que tiene que cubrir, que tiene que monitorear, que los tiene que gestionar y administrar. ¿Cuáles son esos dos riesgos esenciales? Uno decía, ¿no? Que el deudor le retorne el dinero, ¿no? Prestado por el banco, obviamente, en el plazo pactado y con los intereses establecidos. Ahí estamos hablando de mora, ¿no? Si el deudor no le retorna el dinero prestado en el plazo pactado y con los intereses establecidos, estamos hablando de mora. Pues que ahí, cuando veamos cartera, vamos a, cuando estemos hablando, ¿no? Viendo justamente la estructura y contenido de los estados financieros, vamos a ver que cartera está compuesto por cartera vigente, cartera vencida, cartera en ejecución. Y justamente, ¿qué es lo que ocasiona que entren en esas categorías de vigente a vencida en ejecución? La mora, ¿no? Que los deudores, ¿no? O sea, lo que ocasiona esto es que algunos deudores no están devolviendo el dinero al banco en el plazo que se establece. Generalmente hay un plan de pagos, ¿no? Mensual, no sé, dependiendo de la fecha que se acuerde, y obviamente los intereses. Entonces, ese es un riesgo. Esa es la posibilidad de que no puedas recuperar el crédito, ¿no? Ahí estamos hablando de riesgo crediticio. ¿Recuerdan que de los diferentes tipos de crédito que hablábamos era justamente ese, ¿no? Que no pueda recuperar y eso, esa posibilidad, ¿no? De que no les retorne el deudor en el tiempo pactado y los intereses, ¿no? Para asegurar obviamente que el banco pueda devolver también el dinero a los ahorristas es justamente la mora. Por otro lado, decíamos, ¿no? El banco, el otro riesgo está relacionado de que el banco, ¿no? Pueda devolver el dinero recibido en el plazo igualmente pactado con su acreedor. O sea, yo deposito el dinero con la seguridad de que pues me van a devolver mi dinero, o sea, ¿no? O sea, con eso. Entonces, pero el hecho de que, digamos, los deudores, ¿no? Que han solicitado el crédito al banco no puedan devolver el dinero al banco, lo que va a ocasionar es, o sea, el ciclo virtuoso ¿no? del crédito es el siguiente. Los ahorristas depositan al banco. El banco, con base a la ponderación de los riesgos, ¿no? Presta el dinero. Lo que deberían de hacer los deudores, cancelar los préstamos y los bancos restituir a los ahorristas. Ese es el ciclo virtuoso, digamos, del crédito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esto se puede convertir en un ciclo vicioso también. Lo que puede suceder es, ok, los ahorristas depositan su dinero, los bancos, ¿no? Otorgan los créditos, pero no puedan recuperar, ¿no? Los créditos que ha otorgado el banco.
¿no? Los deudores no cancelan en el tiempo pactado y los intereses acordados. Lo que va a ocasionar eso es que tampoco el banco pueda restituir. Por eso decíamos que otro de los riesgos es que el banco pueda devolver el dinero recibido, ¿no? Igualmente pactado a su acreedor, ¿no? Obviamente, y así también los intereses, porque yo deposito mi dinero con la esperanza de que pues me devuelvan mi dinero y además el interés que me habían prometido, ¿no? Entonces, pero si no puedes recuperar créditos, obviamente no va a poder también restituir ese dinero a los ahorristas. Esos son los dos riesgos que principalmente tiene que gestionar y cubrir, ¿no? Con la finalidad de asegurar la supervivencia. Porque, y esto es lo que ha ocasionado que quiebre, pues, ¿no? Lehman Brothers tenía, pero si no me 30, su pasivo era 33 veces que su patrimonio. Tenía un problema de iliquidez, ¿no? Y su cartera realmente estaba pues muy contaminada, ¿no? Con unos créditos que definitivamente no se podía recuperar, ¿no? Y no los iban a recuperar. Y le ha ocasionado que no pueda restituir justamente el dinero a aquellos inversionistas, a los ahorristas. Ese problema ha tenido y por eso ha tenido que quebrar, porque no ha sabido manejar adecuadamente o gestionar esos riesgos, ¿no? ¿Está bien? ¿O por ahí te ha quedado alguna duda? Gracias, Lisen, está bien. Bien, vamos a ver ampliamente esto también, ¿no? Más adelante cuando estemos realizando el entendimiento, la identificación de riesgos, ¿no? Y vamos a discutir sobre esto también bastante. Porque nuestros procedimientos van a estar direccionados, orientados también a esos riesgos. Bueno, ¿alguien más? Tal vez atento. Bueno, no hay más. Entonces, vamos a continuar la siguiente clase. Muchas gracias por su asistencia. Lick, disculpe, Sí. ¿puedo añadir un integrante más a mi grupo, por favor? Ah, claro que sí. ¿Tú en qué grupo estás? O dime el nombre de quién estamos. Ya, Rojas Fernández. Y Rojas, ya. ¿Y tú eres de qué grupo? Grupo número 10. 10. 10 Banco Unión y me dice Rojas, ¿no? Rojas Fernández Lisset. Lisset. Sí. Ya está agregado. Gracias, Lick. A ti. Bueno, nos vemos, continuamos la siguiente clase, no se olviden agregarse, habiliten sus cuentas institucionales y agregan al nuevo paralelo, ¿ya? Ahí vamos a continuar. Gracias, que tengan una buena tarde, hasta la siguiente clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice.